Estamos viendo la vida de Jesús y hoy vamos a tratar las tentaciones de Jesús. Sí, ahí está la tentación. Ajá. El pan. ¿Qué les parece si vamos abriendo nuestras Biblias en Mateo 4 del 1 al 11? En Mateo el relato es un poco largo, pero vale la pena leerlo. Mateo 4, versículos del 1 al 11. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Y nada más para entenderlo bien, ¿qué les parece si leemos el mismo relato según Marcos? Vámonos a Marcos capítulo 1. Marcos 1, versículos 12 y 13. Dice: luego el Espíritu Santo le impulsó al desierto, y estuvo ahí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Muy bien, vamos a ver más o menos cuándo cronológicamente ocurrió esto de que Jesús se fue al desierto y fue tentado. Pues, como fue inmediatamente después de que fue bautizado. Sí. Luego después de haber sido bautizado, va al desierto y es tentado por Satanás. Ahora, ¿cuáles son algunas de las cosas que ustedes notaron en ese relato? Especialmente en el relato más detallado que nos da Mateo. Creo que siempre es parece que el Espíritu Santo lo llevó, ¿cómo es? El Espíritu Santo es quien lo llevó al desierto. Ah, ok, muy bien, sí. El Espíritu Santo tuvo algo que ver en ese proceso. Llama la atención también que sucedió después de haber ayunado. Ok. Involucra un tiempo de ayuno, ¿verdad? ¿Cuántos días ayunó el Señor Jesús? 40 días, ¿verdad? ¿Algo más que notaron? Bueno, sabemos que Jesús es el segundo Adán. Y así como Adán y Eva fueron tentados por Satanás, queriendo obtener sabiduría, a comer el fruto,
la sabiduría es de Dios y nos la da Dios. No necesitaban comer del fruto. Ajá. Pero la tentación es algo que fue para ellos muy, muy apetecible. Satanás trata lo mismo con Jesús, dándole todas las cosas, ¿verdad? Sí. Pero es algo que, bueno, él ya lo tenía porque él es Dios, pero nosotros también, cosas que Satanás le está ofreciendo, Dios nos ha dicho que vamos a tener. Ok, bueno. ¿Algo más que notaron? ¿Detalles en el texto que sobresalen? Pues, cuando le pide que convierta las piedras en pan, y Jesús le dice, escrito está que no solo de pan vive el hombre. Ok. Y obviamente que sí, como seres humanos necesitamos comer, pero hay veces que a lo mejor, aunque creamos, no sé, que nos ofrezcan comida, o sea, comida física, alimento físico, a cambio de ciertas cosas que no van con la enseñanza de Dios para poder sobrevivir. Ujú. O nos van a decir, es que si tú te sometes a este estilo de vida, o tú empiezas a hacer este estilo de ritos, o empiezas a hacer diferente cosa que no va con la moral de Dios, tú vas a poder sobrevivir. Y muchas personas a lo mejor dicen, ok, esto es lo que me va a dar para vivir, pero no necesariamente es la única vía que Dios nos da. O sea, si uno permanece y sigue pidiendo a Dios, Dios le va a ofrecer lo que O sea, no nada más se trata de la vida física. no, porque Dios no lo va a dejar, y si lo deja, pues ya lo dejó porque hasta ahí llegó. Ok. Pero yo creo que yo he escuchado mucho y me duele, y sobre todo mucha gente que se vende, y mucha gente también que se vende por los documentos, y dicen, es que si yo no lo hacía, no iba a tener residencia. Ok. Si yo no lo hacía, yo no iba a poder tener esto, entonces yo tenía que tener esto. Y yo creo que es falta de fe, y que los papeles no le van a salvar a la vida eterna, ni le van a dar toda la felicidad en el mundo. Ok. Fíjense, sí, hermana. Quiso aprovechar el diablo, como se ve en ayuno, dijo, aquí no. Como tenía hambre, dijo, aquí es donde, ¿verdad? Tiene hambre, Ok, vio una necesidad y por ahí. aprovechar la oportunidad. Sí, Lucas. ¿Satanás estaba ahí en persona o...? Sí. Ujú. Nelly. En el versículo 7 siempre bueno, ya como que ya dice que le dice a Satanás, no tentarás a Señor tu Dios. Entonces, cuando le dice no tentarás Señor tu Dios, sabemos que Cristo es 100% humano, 100% Dios. Entonces, tu Dios, tu Dios el Padre. Ok. ¿A quién se está refiriendo? ¿A sí mismo o al Padre? Ahorita vamos a ver eso. Ahorita vamos a responder esa pregunta. ¿Sí, hermana? Cuando hay una persona que tiene hambre, no digo que no ha comido un día, pero una persona que, como el Señor que pasó 40 días sin comer, una persona que está en la calle, por ejemplo, ellos van a hacer cualquier cosa para comer. Y Satanás sabía que si el Señor tenía hambre, podía hacer lo que le El hambre es un motivador tremendo. que el hambre manda al consejero. Sí, sí. El hambre es muy, muy buen motivador. Yo conozco personas que cuando tienen hambre se enojan. Tengo una prima que se enoja cuando tiene hambre. Yo era así. Ahorita es la primera vez que lo pienso, que Satanás no sabía que Jesús, o sea, el poder me hace pensar de que Satanás está limitado en saber el poder que tiene Dios. O sea, es limitado, porque cómo, o sea, hasta pienso y digo, ¿qué niño? ¿Cómo vas y tientas al hijo? Bueno, porque si alguna oportunidad tiene Satanás de contaminar la santidad de Dios, es cuando Dios toma forma humana.
Si alguna vez Satanás podía lograr que Dios se equivocara, sería mientras él ocupara una forma humana. Jesús en este tiempo está experimentando algo que cuando estaba en su gloria jamás había experimentado, y eso es hambre. Entonces, en ese estado es posible hacerlo caer en pecado y arruinar por completo la santidad de Dios. Quiero avanzar un poquito. Vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando en esta escena que nos pintan los evangelios. Mateo, Marcos y Lucas, los tres nos relatan este tiempo que Jesús pasó en el desierto específicamente para ser tentado. Nada de esto fue coincidencia. Todo esto fue planeado. Y lo que nosotros vemos en estos relatos es de que Jesús aquí es la personificación de Israel. ¿A qué nos referimos con la personificación? Israel obviamente no es una persona, ¿verdad? Es una nación, es una multitud de personas. No nada más es una multitud de personas. Esa multitud abarca generaciones. Pero Jesús, siendo una sola persona, experimenta lo mismo que toda la nación de Israel experimentó. Es como un microcosmo de lo que pasó con el pueblo de Israel. ¿Cómo podemos comparar lo que Jesús hizo con Israel? ¿Qué paralelos hay? Las tentaciones en el desierto también de Israel. Ok, para empezar, vámonos a Deuteronomio 8:2. Y a ver si aquí podemos ver dónde está la similitud entre Jesús e Israel. ¿Qué dice Deuteronomio 8:2? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ok, fíjense bien. ¿Qué está diciendo ahí el texto? También Dios los llevó a probar. Ok, Dios los llevó al desierto. ¿Y con qué fin? Para probarlos, para ver qué había en su corazón. ¿Cuánto tiempo los llevó? 40 años. 40 años. En el caso de Israel fueron 40 años, ¿verdad? ¿Y a dónde los llevó? Al desierto. Entonces, tenemos esta similitud entre Jesús y la nación de Israel. ¿Por qué? Jesús pasa no 40 años, ¿verdad? Pero 40 días. 40 días en el desierto con el propósito de ser tentado, es decir, para ver qué es lo que hay en su corazón, ¿verdad? Además, tenemos otro paralelo aquí, algo que comentaba hace ratito el hermano Roberto. Vamos a Filipenses capítulo 2, si alguien me puede ayudar con Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. ¿Quién dice yo? Ok, hermano Roberto. Y luego alguien más que me ayude con Romanos 5. Bueno, nomás apúntenlo porque está un poco largo y se nos va a acabar el tiempo. Pero Romanos 5 del 12 al 21, si después lo quieren leer. Y alguien más que me ayude con 1 Corintios 15, versículos del 45 al 49. ¿Alguien dice yo? 1 Corintios 15, 45 al 49, la hermana Nelly. Ok, vamos a ver si encontramos aquí otro paralelo. Vámonos con Filipenses. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ok, fíjense bien lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo el Hijo de Dios? Se despojó de su no de su deidad, de su poder, De su gloria, de su gloria.
Se despojó de su gloria para tomar forma de hombre, ¿verdad? Del Padre, ahora sí. Ok. Ahora, fíjense bien, él tenía todo el derecho de no hacer eso. Él tenía todo el derecho de permanecer en su trono con toda su gloria al lado del Padre. Y cuando él hace eso, el despojarse a sí mismo y tomar forma de hombre, ¿qué es lo que dice 1 Corintios 15? Dice 15:45, dice así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas el espíritu no es primero sino animal a lo del espíritu. El primer hombre es la tierra terrenal y el segundo hombre del Señor es el cielo. Cual el terrenal tal también, es también los terrenales y cual el celestial. Tales también los celestiales. Ok, noten ustedes aquí que Pablo está comparando a Jesús con Adán, ¿verdad? El primer hombre, Adán, espíritu viviente. El segundo Adán o el postrer Adán, espíritu vivificante, ¿verdad? Hay una comparación ahí. El Romanos 5, versículo 12 en adelante dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cuál hombre fue ese? Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Quién es el que había de venir? Nos explica el apóstol Pablo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Cuál hombre? Jesucristo, ¿verdad? Y seguimos leyendo todo eso y nosotros vamos a entender que cuando Jesús está en el desierto es Adán parte 2. Es Adán, el hombre individual, siendo tentado. El primer Adán pecó. Vamos a ver si el segundo Adán va a pecar. Perdón, entonces por eso es por lo que Dios Padre permite que Jesucristo haga eso, Que Jesucristo, que Jesús se despoje de sí, de su poder celestial y se convierte en hombre y permita ser tentado. y no es que lo permita, hermana. El Padre lo envió. O sea, el Padre lo está probando. Sí, el Padre lo envió y el Hijo obedientemente acepta, ¿verdad? Y Él toma esta forma de hombre y Dios mismo, dice la Escritura, que el Espíritu fue el que lo impulsó al desierto para ser tentado. Entonces tenemos aquí a la misma vez la figura de Israel siendo tentado en el desierto para ver qué hay en su corazón. También tenemos la figura de Adán, porque por el pecado de Adán todos pecamos, todos estamos condenados por el pecado de Adán. Hay diferentes formas de explicar cómo es que por qué, por el pecado de un hombre, todos somos contados pecadores. Pero eso suena injusto, pero nos conviene. Porque Jesús, el segundo Adán, siendo solamente uno, es lo que está explicando Pablo en Romanos 5. Aunque es nada más uno, porque Él fue justo, todos somos contados como justos en Él. Así es de que nos conviene esa matemática de Dios de que por uno la llevan todos. Pero aplica la misma situación para el perdón. La misma regla aplica en la gracia. Por la justicia de un hombre, todos reciben gracia. Vámonos a Deuteronomio 18, versículos 15 al 19. Si alguien lo puede leer. Deuteronomio 18, 15 al 19. Ya. A ver, Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis.
conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Ok, ¿qué está diciendo ahí? ¿De quién está hablando para empezar? El pueblo de Israel, ¿Y quién más? y de Jesús, ¿Quién más? y de Moisés. Moisés. Ok, ¿qué está diciendo acerca de Moisés y todo lo demás? Bueno, que Moisés era el siervo que hablaba las palabras de Dios, de Jehová, el profeta, porque era un profeta. Y el pueblo cuando Moisés le va a hablar con Dios que recibe las tablas, el pueblo dice, no, habla tú con él, porque nosotros somos miedosos. Y Dios dice, bien has dicho, pero ahora voy a levantar a uno Voy a levantar a otro como como tú. Moisés, ¿verdad? Entonces Dios te está diciendo, voy a levantar a otro profeta así como Moisés. Ahora, vámonos a Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículo 37. Dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Ok. Y esto es Esteban predicando y explicando que Jesús es ese Moisés, ese segundo Moisés que se había profetizado. Entonces, ahora que Jesús está iniciando su ministerio, ya fue bautizado, es decir, ya fue consagrado, ya comenzó su ministerio, ahora es lanzado al desierto y todas estas cosas, todas estas figuras del Antiguo Testamento están encapsuladas en esta experiencia. El pueblo de Israel, 40 días en el desierto para ser probado. El segundo Adán, que es representante de toda la humanidad. Y también Moisés, el profeta que Dios había prometido que levantaría, igual que otro profeta, así como Moisés. Ahora, vámonos a la siguiente parte, porque Jesús está en el desierto para ser tentado y necesitamos detenernos un momento para entender qué es lo que significa esta idea de ser tentado. ¿Qué significa ser tentado o tentación? ¿Qué me pueden decir ustedes? Una acción o un objeto o algo que podemos sentir que nos dé una satisfacción, un placer. ¿La tentación nos da placer? Me imagino que el llevarlo, el hacerlo. El hacerlo, Sí. pero la tentación. ¿Qué es la tentación? Deseo. Deseo. Pues es desear, implica el deseo. Ok. Es como una lucha, como no hago, no hago. Como una necesidad Ah, que se cree como- tener. Es bien, por ejemplo, uno como hombre, cuando es tentado de otra mujer, uno tiene que ver dónde está su lealtad. Ujú. Si está mi lealtad hacia mi esposa o está mi lealtad hacia mis deseos. En este punto sería, ¿dónde está tu lealtad? ¿A tus deseos? De que se haga tu voluntad o que se haga tú lo que tú quieres o a Dios, que vas a honrar lo que Él dice Ok. y vas a oprimir tu deseo o la tentación que por ahorita es el pan. Ok. Yo soy diabético y el pan me agrada. Y si usted me pone un pastel, si usted me pone un pastel porque no estoy pecando en contra de Dios, pues me lo voy a comer. No, ahora he aprendido a comerme un poquito. Ok. Ahí les va. Ahí les va. Vamos a reducir, vamos a quitarle todo el misterio a este concepto de tentación. En el Nuevo Testamento hay dos palabras griegas que se usan
que se traducen como tentación. Cuando nosotros lo leemos en español, nomás leemos tentación, pero en griego esta palabra proviene de dos diferentes términos, que son casi sinónimos, pero sí varían en su connotación. Las dos palabras son utilizadas en el relato de la tentación de Jesús. Esto es algo interesante y ahorita vamos a ver por qué. Las dos palabras son utilizadas en el relato de la tentación de Jesús y las dos palabras se utilizan cuando se está hablando de la tentación de nosotros, los seres humanos. ¿Okay? La primera de estas palabras es el griego peirazo. Peirazo. Esta palabra aparece 38 veces en el Nuevo Testamento. Esta palabra significa probar o tentar, que es la manera que la vemos normalmente, o hacer pruebas, obtener información para usarla en contra de una persona tratando de hacer que cometa un error. ¿Sí me explico? En otras palabras, esta forma de tentar es queriendo poner a alguien en jaque, queriendo atrapar a una persona, ¿verdad? Cuando hacemos preguntas capciosas, ¿qué es lo que queremos? Que la persona dé la respuesta equivocada, ¿verdad? Ese es el punto de una pregunta capciosa, ¿verdad? Esta es una palabra, si nos vamos ahí a Mateo 16:1, no sé si aquí están, no sé si alcanzan a leer las citas bíblicas que vamos a leer. ¿Sí las ven? Mateo 16:1. Lucas 4:2, Mateo 4:1, Marcos 1:13. Necesitan lentes, gente. Santiago 1:13 al 14. Vamos a leer nada más uno de cada uno. Vámonos con Mateo 16:1 y luego alguien Lucas 4:2. 16:1. Sí. Me dice cuándo. Y luego este me gusta, Santiago 1:13 y 14. Fíjense bien. Esta palabra peirazo es la misma que se encuentra en estos pasajes y vamos a ver cómo aparece en el Nuevo Testamento. Vámonos con Mateo 16. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Ok, fíjense bien. Vinieron los fariseos y los saduceos, ¿para qué? Tentarle. ¿Cómo eran las tentaciones de los fariseos? A través de las preguntas que le hacían. Sí, pero ¿cuál era la intención? Con deseos malos. Capciosas. Eran con mala intención, ¿verdad? Era, por ejemplo, la pregunta, bueno, ¿es bueno pagarle tributo a César? ¿Por qué? Lo que querían era o que él dijera algo pro Roma, y pues de ahí se iban a agarrar para criticarlo, o iba a decir algo contra Roma y lo iban a delatar con las autoridades, ¿no? Esa es la idea. Entonces, los fariseos trataban de tentar a Jesús para hacerlo caer. ¿Qué dice? ¿Qué habíamos dicho? Lucas 4:2. Dice, allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Ok, qué interesante. Cuando el diablo está tentando a Jesús, la connotación de la palabra es de que el diablo quiere que Jesús cometa un error. Eso es lo que la palabra indica. Ahora vámonos a Santiago. Santiago 1:13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ok, fíjense bien. Dios no tienta, peirazo. Dios no nos pone en situaciones para hacernos caer. Cuando estamos en esas situaciones donde estamos para caer, es porque nuestras concupiscencias, aquí es lo que decía ahorita la hermana, la tentación no es placer, las concupiscencias son los deseos que nos llevan a
pecar, ¿verdad? Dice, es las tentaciones que son para hacernos caer, ¿de dónde provienen? No de Dios, de nosotros mismos provienen, ¿verdad? Entonces, estos son varios ejemplos de cómo esta palabra aparece y tiene esa connotación de que el fin de la tentación es hacernos caer. Pero hay otra palabra que se usa también, dokimazo. Dokimazo. Esta aparece un poquito menos, 22 ocasiones solamente. Y esta palabra significa probar y por implicación aprobar. ¿Sí me explico? Es probar con el fin de aprobar. Analizar, tratar de conocer la autenticidad de algo mediante el examen y la prueba. Por ejemplo, díganme un ejemplo cotidiano, no bíblico ni nada así, nada espiritual. Nomás díganme un ejemplo común en el que nosotros probamos algo para aprobarlo. No levantarme pronto. ¿Cómo? No levantarme pronto. No. No, sí que quiero levantarme, pero me vuelvo a dormir y No, me refiero a cuando es algo en la vida diaria en la que nosotros probamos algo para confirmar que es algo auténtico o que es algo bueno. La comida, ok, es un ejemplo. El clima. Sí, porque yo voy a probar saliendo a ver si está frío para lo que dijeron es verdad o no. Ah, ok. Si alguien me quiere vender, si estoy en la gasolinera, por ejemplo, y hay un joyero de esos ambulantes y me está vendiendo una cadenita de oro. La pruebo, ¿verdad? Le doy un mordidón o algo, ¿verdad? No sé. Ráspela contra el cemento. Yo no sé cómo se hace, pero pruebo el oro para ver si es, ¿verdad? Porque mi idea es que debe de ser oro, ¿no? Debe de ser oro. A eso nos estamos refiriendo. Algo que se prueba para aprobarlo. Lo que queremos es confirmar que es lo que dice ser. ¿Sí me explico? Sí, hermana. Yo conocí a alguien que compró, según le vendieron una computadora, y cuando llegó a la casa no abrió la caja, y cuando llegó era un ladrillo. Uy. No lo compró. Bueno, lo comprobó. Lo comprobó después. Es que era la computadora de Trucutú. El punto de este término es diferente al otro. Porque esto es probar algo para aprobarlo. Para confirmar que es lo que dice ser. Por ejemplo, si la caja dice que esto es una computadora, probarlo quiere decir que voy a abrir la caja y ver qué es lo que está dentro para ver si es cierto que es lo que dice, ¿verdad? Solo eso, conectarla que prende. ¿Qué palabra hay para el dokimazo en español? Es que ahorita vamos a ver, fíjense bien, vámonos a 1 Corintios 3:13. 1 Corintios 3:13. Y luego, ¿qué les parece si también nos vamos a 1 de Pedro 1:7? 1 de Corintios 3:13, 1 de Pedro 1:7. Era de Pedro lo tengo. Ah, ok, adelante, hermano. 1:7. Sí. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ok, ¿qué es lo que se está probando aquí? La fe. La fe. Que dice es más preciosa que el oro. Qué curioso, porque esta es la misma prueba que se hace cuando hablamos de oro. ¿El oro cómo se prueba? A fuego. A fuego, ¿verdad? Se derrite y las impurezas salen a flote, ¿verdad? Ok, entonces la fe se pone a prueba. Es la misma
la misma palabra, ¿verdad? Primera de Corintios 3:13. Su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Ok, aquí la manera de traducción es un poco diferente. No sé si pudieron sacar ahí donde aparece la palabra doquimazo. ¿Cuál sería la expresión? Manifiesta. Será manifiesta porque el día la declara. Ok, Pues por el fuego será revelada la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. la probará, ¿verdad? Entonces el fuego prueba lo que es, ¿verdad? Se manifiesta lo que es. De hecho, si nos vamos a 2 de Corintios, esto está interesante. Vámonos a 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 22. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. ¿Se dieron cuenta? ¿Dónde está ahí la palabra que estamos buscando? Cuya diligencia hemos comprobado. Hemos comprobado, ¿verdad? Eso quiere decir que la iglesia puso a prueba a este hermano. Lo tentaron. ¿Sí me explico? Tentaron al hermano para comprobar su diligencia, ¿verdad? Este término no aparece en los relatos de la tentación donde Satanás tiene un papel importante. Esta palabra nunca se usa con relación a Satanás. Aquí está, en este versículo. O sea, aparecen relatos donde está involucrado Satanás, pero esta palabra nunca se usa para Satanás. O sea, no tiene conexión con Satanás. Esta palabra, ¿por qué? Porque Satanás no prueba para confirmar lo bueno de algo. Satanás solamente tienta para hacer caer. ¿Sí? Hermano, esa palabra doquimazo es la que dice probad a ver si son profetas, o habéis probado que son profetas. Tendría que verlo específicamente, pero sería un buen uso de esa palabra. Porque dice que ustedes han probado que no son lo que se dicen ser. Sí. Ese sería un uso apropiado de doquimazo, el probar para confirmar si algo es lo que es. Sí. Hermano, ¿y Dios sí nos pone a prueba entonces? ¿O nos tiene En a prueba? este tipo de pruebas sí. Dios nos pone a prueba y nos dice que nosotros nos pongamos a prueba. Que nosotros nos probemos a nosotros mismos, ¿verdad? Estas dos palabras, tanto peirazo como doquimazo, a veces se superponen cuando se traducen al español como probar o examinar o probar. O sea, en el sentido de comprobar, ¿verdad? Y además, ambos conceptos suelen aparecer simultáneamente, pero desde perspectivas diferentes. En otras palabras, puede ser que las dos palabras aparezcan en un mismo texto, pero tienen dos perspectivas diferentes. En otras palabras, no se tratan de la misma manera. Por ejemplo, en los relatos de la tentación aparecen las dos palabras, pero con diferente perspectiva. Por ejemplo, si sabemos que Satanás solamente hace el acto de peirazo, el de tentar para hacer caer, ¿en qué manera encontramos la palabra doquimazo, que es probar para comprobar en el relato? ¿Dónde encontraríamos esa palabra? ¿Dónde creen ustedes que aparece? ¿En cuál relato, hermano? Yo creo cuando En el relato de la tentación, por ejemplo, de Mateo, ¿verdad? En la tentación de Jesús, ¿dónde aparece
esa palabra que significa probar para aprobar? Pues cuando Jesús contesta que no tan solo de pan vive el hombre, ahí está comprobando que no, que es verídica que es el Hijo de Dios y está fiel a su Padre. Ujú. No es donde le dice, tírate, porque escrito está, a sus ángeles enviaré para que su pie no tropiece, o no sé. No, porque ahí es Satanás y Satanás nunca usa la palabra que significa probar para aprobar. Pero ahí les va. Pero cuando él contesta, Ahí les va. No, de hecho, ahorita podemos hablar de eso un poco, pero ahí les va. Dice Mateo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ¿qué? para ser tentado de Satanás. Dokimazo. Si lo estuviéramos leyendo en griego, ahí diría dokimazo. Fue probado, pero salió vencedor. Entonces, pueden ver ustedes cómo el Espíritu está tentando a Jesús o envía a Jesús para ser probado, para ser tentado, y Satanás está tentando a Jesús, pero no son la misma cosa. Uno para que caiga y el otro para El Espíritu Santo envía a Jesús para comprobar que Jesús es realmente el Hijo de Dios, que Jesús realmente es obediente a la palabra. ¿Por qué lo pone ahí el Espíritu de Dios? Mientras que Satanás lo está tentando para tratar de hacer que sea desobediente. Es algo que se pierde un poco en nuestro idioma porque no tenemos palabras que puedan traducir correctamente todo este significado. Pero la intención del texto es darnos a entender que lo que el Espíritu Santo está haciendo es tratar de comprobar que Jesús es obediente, que es el Hijo de Dios, mientras que Satanás lo que quiere es hacerlo caer. De hecho, ese texto que habíamos leído en Deuteronomio 8.2, esto es algo que a mí me parece interesante. En la traducción griega del Antiguo Testamento, que se llama la Septuaginta, Deuteronomio 8.2, si lo puede leer otra vez, hermano, nomás para recordarnos de qué se trata ese texto. Deuteronomio 8.2. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios, te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Aquí está lo interesante. En el griego, cuando tradujeron ese texto, usaron la palabra ek peirase, en otras palabras, peirazo, que es hacerlos fracasar. Y me llama la atención porque parece ser que lo que está diciendo el Señor es de que era necesario que vieran que no podían ser fieles. Por eso es que tenemos que entender la función que tiene la ley con nosotros. La ley no es para que seamos salvos, la ley es para hacernos reconocer que no podemos ganar nuestra justicia por obediencia a la ley. Es imposible. Y el Señor los trae por el desierto para que vean que no pueden hacerlo. Y el punto de la ley es de convencernos que necesitamos a un Redentor. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora la naturaleza de las tentaciones. ¿Qué entendemos por toda esta experiencia de irse al desierto y pasar 40 días en ayuno? Pues primero que nada, el ayuno es negarnos a nosotros mismos. Esa es la función del ayuno. ¿Okay? El desierto es algo que representa la negación de todo lo que es lo mundano, ¿verdad? Esto cumple el doble propósito de apartar nuestra atención de las exigencias de nuestros deseos
físicos internos. ¿Por qué? Pues porque no hay acceso a nada, ¿verdad? Así como las exigencias de la comunidad. Entonces no es nada más el ayuno. El ayuno es algo que va a tratar con lo interno, nuestros apetitos, pero el desierto trata con las distracciones y las demandas externas. Okay. Si estoy en el desierto, no tengo las distracciones de mi trabajo, de mi familia, de mis amigos, de mi comunidad. Puedo enfocarme en mi relación con Dios. Okay. Aquí hay agua si quiere. La cronología de las diferentes tentaciones varía. No leímos el relato en Lucas, pero si leen el relato de las tentaciones en Mateo y en Lucas, lo que nos damos cuenta es de que el orden de las tentaciones varía un poco. Pero ninguno de los dos hace hincapié en el orden de las tentaciones. Entonces tampoco está claro si las tentaciones ocurrieron al final de los 40 días o durante el transcurso de los 40 días. Sí. Quiero detenerme ahí porque estamos justamente a la mitad y antes de entrar a la otra mitad donde vamos a examinar las tentaciones individualmente, quisiera detenerme aquí. Entendemos lo que significa la tentación y entendemos por qué Jesús está en el desierto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o comentario hasta ahorita? No, hermano, pero yo creo que pudo haber sido cuando, en los últimos días, cuando estaba más débil, porque es más, para Satanás, tenía más ventaja en su creencia de él para vencer a Jesús. Como dijo la hermana, cuando uno está más débil o más mal, es cuando puede caer. Entonces, posiblemente fue cuando cuando ya estaba muy débil, porque lo tuvo que ir consumiendo la falta de comida y de bebidas. Hay que tomar en cuenta que este es el último acto de Jesús en la etapa de su vida cuando es todavía un simple nazareno privado, que nadie sabía nada de él. Durante esos 40 días yo me imagino que él está pasando mucho de su tiempo pensando en cómo va a lanzar su ministerio. Todavía no tiene discípulos, todavía no empieza a predicar, todavía no hace nada de eso. Durante estos 40 días él está haciendo estrategias, planes o lo que sea. Entonces es muy posible que dentro de esos 40 días Satanás viene y le ofrece ideas. Tu ministerio puede ser muy exitoso si haces esto, ¿verdad? Estas tentaciones pueden ocurrir dentro de los 40 días porque la tentación del pan no tiene que ser la primera tentación. Puede ser la última, ¿verdad? Después de que está ya 40 días hambriento y todo, es cuando... Además, la tentación del pan, después de 3 días, es una tentación. O sea, no es necesario esperar mucho tiempo para que convertir piedras en pan sea una tentación potente, ¿verdad? ¿Alguna otra cosa? A mí me gusta mucho la variedad de tentaciones, porque no todos somos tentados de la misma manera. Y un hermano decía algo que a mí me enojaba mucho. Es más, le dije un día, tenga cuidado con lo que usted dice. Porque dijo, es que Jesús no fue tentado de viejo como nosotros. Cuando ya llegamos a una edad donde no podemos hacer eso y no se le dijo. Pues el texto ahí me dice que fue tentado de todo.
Y le dije yo, usted tampoco ha ido a la cruz. Ni le han clavado esos clavos, ni le han latillado como lo hicieron con él, ni lo escupieron, ni lo rechazaron, ni tuvo que dejar su grandeza, ni humillarse, ni despojarse de todo y depender totalmente de su padre cuando él tenía el poder. Porque que algo hermano que a uno le toca mucho es, si yo tengo todo el poder para hacer algo, no usarlo. Esa es una tentación muy grande y para que Jesús, teniendo todo el poder, él decidiera, no, voy a confiar en mi Padre, voy a hacer mi Padre porque como Abraham tenía la confianza total de lo que él puede hacer. Y yo le decía, no hermano, tenga cuidado con lo que usted está diciendo, porque Jesús sí fue tentado en todas maneras. Yo creo que lo que vamos a descubrir es de que las tentaciones específicas que nosotros enfrentamos como diferentes personas pueden variar. Pero si reducimos todo a su nivel más básico, son las mismas tentaciones. Varían de persona en persona, pero fundamentalmente es la misma tentación. Es tentación de una índole física, ya sea satisfacer hambre o satisfacer deseos, pero es algo físico. O puede ser una tentación de ambición, ya sea riqueza o poder o influencia o lo que sea. En realidad, casi todas las tentaciones caen bajo muy poquitas categorías. Son diferentes para una persona de otra, pero caen dentro de la misma categoría. Las tentaciones que tuvo Jesús, para nosotros no son una tentación. Yo nunca he tenido la tentación de convertir piedras en pan. ¿Por qué? Porque no puedo. Porque no puedo. Pero si yo pudiera, eso pudiera ser una tentación para mí, ¿verdad? Entonces, la forma de la tentación varía, pero la categoría, son pocas categorías, ¿sí? ¿Alguna otra cosa antes de terminar? Pues yo quiero decir que sí, lo que acaba de decir usted ahorita, que lo que no puede es lo que no es tentación. He mirado, por ejemplo, como cuando un ladrón empieza a robar, entonces le da la satisfacción de que pudo y después lo va perfeccionando y lo va logrando. Entonces es una tentación burlar cada vez una vigilancia más grande o hacer un robo más grande. Y esa es su satisfacción. Ok, ese es un buen ejemplo. En ese caso, cuando un ladrón roba, ¿verdad? Y siente la satisfacción de que se salió con la suya y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y cada vez va aumentando, ¿no? La tentación es tener lo que no es suyo, o la tentación es el orgullo de saber que pudo. De saber que puede hacer. Si se da cuenta cómo robar, uno no pensaría que es una tentación de orgullo, pero puede ser una tentación de orgullo. Es poder, porque también como de poder, Sí. ambición, porque ya siente que él puede lograr todo eso, que tiene el poder de hacer aquella. Exacto. aquella Sí. Bueno, muy bien, entonces vamos a dejarlo ahí por hoy.